Cumpleaños. Un abrazo a César de los Santos, feliz cumpleaños en su día. Y bueno, por aquí muchas cosas, pero antes de venir para acá, Freddy, en Estados Unidos la situación muy caliente. Ayer Donald Trump se convirtió en el primer presidente en la historia, 250 años de historia de esa nación, en ser procesado 2 veces por el Congreso de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes, en un proceso express, conoció de 2 artículos de un impeachment a Donald Trump y lo aprobaron ayer. De una vez. Sí, ayer mismo fue. Yo le reconstruí un poquito la situación, que el lunes y la Cámara de Representantes se convoca. El martes conocen del caso de una resolución. El lunes la intención era pasarlo express, una resolución para exigirle... Y hacer el pedimento al Senado no, de la enmienda 25. No fue al Senado, no, al vicepresidente. Al vicepresidente. El lunes se intenta hacer un recurso express que no pasa, porque los republicanos, con que uno se opusiera a ese recurso ya bastaba, tenía que ser unánime. Entonces se convocó al martes. El martes se conoció de esa resolución a que hacemos referencia, en la cual se le exige, se le pide al vicepresidente de los Estados Unidos que atienda, que atendiendo la enmienda 25, remueva del cargo al presidente Trump. Ya cuando se produjo la votación, la Cámara de Representantes estaba informada de que el vicepresidente no haría no acataría ese pedimento. Le envió una carta a la Speaker Pelosi informándole sobre su desacuerdo con ese procedimiento, y entonces, como esa resolución señalaba que de no producirse la invocación al artículo 25, entonces se produciría un impeachment. Eso sucedió ayer con una votación en la Cámara de Representantes, en la cual no solamente se produjo el voto partidario de todos los demócratas, como ustedes ven en esas imágenes, sino que también hubo 10 republicanos que aceptaron y que cogieron el proceso del impeachment. Esto ahora va al Senado, que opera como tribunal. Ya el actual líder de la mayoría del Senado, que es el republicano Mitch McConnell, ha dicho que él no adelantará la convocatoria al Senado, que está prevista para el día 19 de enero, solo un día antes de que está programada la salida de Donald Trump de la presidencia. Por tanto, lo que se proyecta es que no habría juicio como tal antes de que Trump saliera de la presidencia. En esa dirección, lo que estaría sucediendo es que la Cámara de Representantes entonces no enviaría esa acta que ustedes vieron firmar a Pelosi ahí, que fue el acta del impeachment, no la estaría remitiendo al Senado hasta tanto no se produzca el cambio en la composición y la dirección del Senado, lo cual se producirá el día 20 de enero, cuando la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, seguramente, y entonces sea ella quien rompa el empate 50-50 que el día de hoy está conformado en el Senado de los Estados Unidos. Entonces sería ya en ese momento, luego del 20 de enero, que se iniciaría un juicio contra Donald Trump, en el cual hay varios asuntos por definir, que van desde quién presidiría la Constitución de los Estados Unidos. Es muy clara al decir que cuando se enjuicia a un presidente, preside el Chief Justice de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el jefe, digamos, la especie del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso es el juez Roberts, pero no dice nada si es un expresidente o si es otro tipo de cargo. Entonces ahí se habla de si se elegiría otro miembro de Suprema, o si sería la presidenta del Senado, que sería Kamala Harris quien iniciaría ese proceso. Entonces hay un debate sobre eso. Estará pendiente la posición del vocero del Senado, el líder de lo que será entonces la minoría en el Senado, que es Mitch McConnell, que aparentemente se muestra de entrada en disposición de favorecer el juicio político. Si Mitch McConnell lo favorece, sumado a los 4, 5, 6 senadores que ya desde tiempo se han separado de Donald Trump, los senadores republicanos, estaría mucho más cerca la necesaria cuota de 17
al menos 17 senadores republicanos que harían falta para conseguir una condena en el Senado. Y en tercer lugar, ¿de qué versaría esa condena? Bueno, la condena se entiende en primer grado es la separación del cargo, ya Trump no estaría en el cargo, no está en el cargo. Por tanto es una condena al aire, porque lo segundo... No, es hay una motivación que dice, esto persigue corregir las inconductas del pasado para que no pueda hacerlo en el futuro. Sí, no, a eso me refiero, o sea, estoy tratando de controlizar legalmente el proceso que se avecina, porque la facultad del Senado es originariamente, digamos, como pena originaria, como pena fundamental, es la separación del cargo. De forma subsidiaria, entonces está la prohibición de mantener cargos públicos. De hecho, en un procedimiento de este tipo se producirían dos votaciones. La primera, para declarar culpable, y es la que requiere una mayoría especial. La segunda, que sería ya para separar del cargo, porque la primera sería para, perdón, la primera sería para separar, declarar culpable y separar del cargo, pero ya no está en el cargo. La segunda, subsidiaria, que incluso no requiere mayoría especial, sería para prohibir la posibilidad de participar nuevamente en funciones federales. Entonces, ahí viene despojarlo de su derecho civil. Ahí vendrá el debate jurídico que se advierte que llegará incluso Suprema Corte de Justicia, hasta qué punto se puede sustentar una condena de un hecho que ya está consumado, o sea, ya él no es presidente de Estados Unidos, por tanto no lo puede sustituir, y cómo puede prevalecer una condena subsidiaria sobre la base de una condena originaria que no tiene sustento, o que no tendría razón de ser, por el hecho de que ya no está en el cargo. Es un debate interesante que ya se está viviendo en los Estados Unidos y que tiene como riqueza una jurisprudencia bastante amplia. De hecho, veía ayer y leía algunos textos de, ¿cómo se llama este? El padre fundador, el Adams, John Adams, que hablaba de que los presidentes, tiene textos que señalan que los presidentes, según su visión jurídica, pueden ser llevados a un proceso de impeachment mientras vivan. O sea que no es mientras estén en el cargo o no, sino mientras vivan. Y incluso hay jurisprudencias en los Estados Unidos que han citado estos textos de Adams sobre la base de esa posibilidad. Que la idea de los fundadores de la República sobre estos procesos tenía la idea de que ellos pudieran ser perseguidos hasta tanto tuvieran vida, para evitar, por el concepto que es de evitar la presencia de tiranías. Fue lo que básicamente pensaron los padres fundadores de los Estados Unidos cuando construyeron el sistema democrático, que todavía en gran medida es el que prevalece hoy día. Pero es un proceso que, como sabemos, generará mucha tensión y sin dudas marcará el inicio de la gestión de la administración Biden, que seguramente a la próxima semana y que el próximo miércoles, y que con este elemento, con un impeachment a Trump, con todo el escándalo, con todo lo que conllevará esta situación, sin duda no permitirá el enfoque absoluto que hubiera querido el presidente electo tener durante sus primeros meses de gestión para marcar su agenda, más cuando tiene control del Congreso. Pero por más que ha habido incluso llamado a la unidad o lo que sea, hay una actitud en una mayoría abrumadora de los congresistas que estuvieron ahí acosados, y algunos de ellos incluso se sintieron riesgo de muerte, la propia Pelosi, Mike Pence, que hay videos donde se ve la gente buscándolo a ellos para supuestamente y uno de esos bandoleros sentado en la silla de Pelosi. En la silla fue en su oficina, no fue en la silla de ella, era de un asistente, pero era en su oficina. Entonces hay una actitud de revancha de alguna forma en el Congreso que se expresó en esa votación de ayer y que lo vamos a ver en los próximos días a partir de que se inicie este juicio político, digamos que es como se conocería el término castellano de ese impeachment que tanto hemos oído mencionar en estos días. La prensa norteamericana destaca mucho la grieta que se ha producido hacia lo interno de la matrícula de legisladores republicanos. De hecho, 10 votaron ayer en favor de juicio político, y en el Senado varios senadores republicanos ya se han pronunciado que están de acuerdo con que debe haber alguna sanción
para el presidente Donald Trump. Ayer hubo dos declaraciones, una de Kamala Harris, la electa nueva vicepresidente, y otra del vicepresidente Joe Biden, en la misma dirección. Primer punto de orientación del nuevo gobierno: la lucha contra la pandemia del coronavirus está en la agenda como número uno. Lo demás, dicen ellos, vendrá por añadidura. Así es. Bueno, esperar. Ya me llamó la atención lo del uno de los senadores que votó en contra, perdón, que no estuvo a favor del juicio, cuando dijo que en 10 días no se podía hacer un juicio justo y que podría tener mayores complicaciones. Ese planteamiento forma parte de la rapidez del tinglado. Lo que pasa es que a veces quieren dejar la connotación mirando hacia futuro, quieren dejar establecido de que hay hechos como ese que no deberían haberse quedado así pura y simplemente. Pero lo cierto es que ya está delimitado, están los días contados, y el presidente, como ustedes señalaron ayer, Trump, volvió a repetir que pedía que fuera paz por aquello de lo que el señalamiento que hizo el FBI, que habían planes para atacar las sedes de Capitolio que están en las gobernaciones en cada estado. Pero cada día hay un tro con esto, como dicen en Estados Unidos, y evidentemente ha sido la continuación del episodio del miércoles 6 de enero y que terminará aparentemente el 20 de enero. El texto del juicio político, las motivaciones, habla de sedición y de incitación a la insurrección, inconducta a lo largo del proceso postelectoral. Ayer Trump, ese video que ustedes ven fue un video que subió a la cuenta de la Casa Blanca de Twitter, en el cual en un video de aproximadamente 5 minutos Donald Trump condena la violencia, llama a la paz, pide a los ciudadanos un manso cordero. Sí. Nada que ver con lo que fue la fiera que era hasta hace una semana. Llama a la paz, dice que esos manifestantes que estuvieron ahí no son dignos de su movimiento, que no representan su movimiento ni lo que ellos son. Y bueno, en un discurso, como decir manso cordero, bueno, un discurso evidentemente escrito, él lo leyó desde la sala oval, en su despacho, y que busca mitigar los efectos. Bueno, sí, es un papel que tiene que jugar, porque los efectos dañinos sobre su persona trascienden incluso más bien su persona. Los efectos dañinos de lo que ha pasado trascienden su persona, será la forma correcta de decirlo, porque la propia organización Trump, que es una institución privada que tiene intereses de diversa naturaleza, ha sufrido golpes importantes. Ayer, por ejemplo, para solo citar el último, el de ayer, el más reciente, la ciudad de Nueva York anunció que rescindirá una serie de contratos que tiene con la organización Trump, entre ellos la gestión de 2 pistas de patinaje en el Central Park y un campo de golf en Brooklyn. Entonces, y eso es lo de ayer. Así usted va incrementando la cantidad de instituciones que se están separando de Trump, ya a nivel empresarial y personal son muchísimas, porque están el costo no ha sido solo político, sino también es empresarial. Sí. Y falta el costo legal. El impeachment es un paso. Lo que viene para él no será fácil. Entonces él está tratando de mitigar esos efectos con un discurso como el que presentó ayer en esa imagen que ustedes ven ahí. Y como último en este tema, de forma referencial, una cosa que se repetía mucho ayer en los medios de comunicación estadounidenses es que de forma increíble, al día de hoy, o sea, hoy en la mañana, hay más tropas desplegadas en la ciudad de Washington que las que hay en Irak, Libia y Afganistán sumadas. ¡Wow! O sea, en Washington hay más tropas hoy que las que el ejército de los Estados Unidos tiene desplegadas en Libia, en Irak y en Afganistán. Yo creo que exageran. No, es así. No, pero de hecho, Trump dejó la presencia en esos países en 2 y 3 mil soldados en cada uno, y la cantidad son 15.000 soldados de la Guardia Nacional que están hoy día en Washington.
Luisín enseñaba unas imágenes ahí, no, las imágenes que habían circulando ayer, era durmiendo en el piso del Congreso. Sí, sí. Y la ciudad está tomada. O sea, la gente que reporta desde Washington habla de que cada esquina es un contingente militar armado, no policía. Son guardias nacionales con rifles y fusiles. Para quien se equivoque. Son 15.000 guardias al día de hoy. Para la juramentación, que es la próxima semana, se esperan 25.000 en Washington. O sea, a ese nivel de preocupación ha llevado esta locura de este individuo que pasará sin duda por la presidencia de los Estados Unidos como una mancha en su historia, como algo que ellos no van a querer recordar de forma positiva. Mire, reviniendo al país en un vuelo rápido,